Algunas personas viven toda su vida sin saber que su ADN es extremadamente raro. ¿Por qué hay quienes duermen solo 4 horas y aún así funcionan perfectamente? ¿Por qué existen personas que casi no sienten dolor o a las que los mosquitos nunca pican? ¿Son ventajas ocultas o errores peligrosos de la biología humana? Y lo más inquietante, ¿y si estos rasgos no fueran dones, sino advertencias silenciosas? Quédate, porque lo que vas a descubrir está escrito en tu ADN. Mientras la mayoría de las personas necesita entre 7 y 8 horas de sueño para funcionar con normalidad, existe un grupo extremadamente reducido que rompe por completo esta regla. Son personas que duermen solo 4 o 5 horas por noche y aún así se despiertan con energía, concentración y claridad mental. Este fenómeno no es producto de disciplina ni de entrenamiento. Está directamente relacionado con una mutación genética conocida como DC2. Esta variación altera la forma en que el cerebro regula los ciclos del sueño, permitiendo que el descanso profundo ocurra en menos tiempo. En lugar de pasar largas horas durmiendo, estas personas entran rápidamente en las fases más reparadoras del sueño. Su cerebro se recupera más rápido, su cuerpo se resetea en menos tiempo. Desde fuera parece una ventaja extraordinaria. Más horas despiertos significan más tiempo para trabajar, crear y aprender. Sin embargo, esta condición no convierte a nadie en inmune al cansancio. Cuando una persona sin esta mutación intenta imitar este patrón, el resultado suele ser agotamiento crónico, fallos cognitivos y problemas de salud. El cuerpo simplemente no está diseñado para funcionar así sin esa alteración genética específica. Incluso en quienes poseen el gen DEXE2, los científicos han observado que no todo es positivo. El estrés prolongado, la falta de descanso emocional y las exigencias modernas pueden empujar al cuerpo más allá de sus límites naturales. Dormir poco no significa ser invencible. Este rasgo es extremadamente raro. Se ha identificado solo en un pequeño número de familias en todo el mundo, y aún hoy los investigadores no comprenden completamente todas sus consecuencias a largo plazo. El caso del sueño corto demuestra una verdad fundamental. Cuando el ADN se desvía de la norma, no siempre lo hace para ofrecer una ventaja clara. A veces simplemente reescribe las reglas. Y vivir con reglas distintas también tiene un precio. El cuerpo humano está diseñado para romperse bajo fuerzas extremas. Sin embargo, existen personas cuyo esqueleto parece desafiar esta lógica básica. Una mutación genética relacionada con el gen LRP5 provoca una densidad ósea muy superior a la media. En términos simples, sus huesos son mucho más gruesos y resistentes que los del resto de la población. Golpes que causarían fracturas graves en otras personas apenas les dejan una contusión. Este rasgo no es el resultado de entrenamiento ni de una dieta especial. Está presente desde el nacimiento. El hueso se forma con una estructura más compacta, menos porosa y capaz de soportar impactos extraordinarios. Desde fuera, esta condición puede parecer una bendición: menor riesgo de fracturas, mayor resistencia a accidentes. Pero, como ocurre con muchas rarezas genéticas, la ventaja tiene un lado oculto. Los huesos excesivamente densos pueden generar problemas médicos inesperados. En caso de necesitar una cirugía ortopédica, perforar o cortar el hueso se vuelve mucho más complicado. Las intervenciones duran más. El riesgo quirúrgico aumenta. Además, el equilibrio natural del cuerpo puede verse afectado. El esqueleto no es solo una estructura rígida, interactúa con músculos, nervios y articulaciones. Alterar esa proporción puede provocar rigidez, molestias crónicas o limitaciones de movimiento con el paso del tiempo. Este tipo de mutación es extremadamente rara. La mayoría de los casos documentados provienen de unas pocas familias alrededor del mundo. Durante años, estas personas vivieron sin saber que su resistencia tenía una explicación genética. La historia de los huesos casi irrompibles demuestra que el ADN no crea superhéroes, crea cuerpos que funcionan de manera distinta. Y cuando el cuerpo rompe las reglas habituales, la medicina también debe adaptarse. Para la mayoría de las personas, los mosquitos son una molestia inevitable, pero existe un pequeño grupo que parece ser completamente invisible para ellos.
Este fenómeno no tiene que ver con la sangre ni con la suerte. Está relacionado con una variación del gen ABCC11 que influye en los compuestos químicos que la piel libera de forma natural. Los mosquitos no se guían solo por el dióxido de carbono que exhalamos, sino por el olor corporal producido por bacterias en la piel. En estas personas, la composición química del sudor es diferente. Produce menos sustancias que atraen a los insectos. Como resultado, los mosquitos simplemente no los detectan como un objetivo interesante. Desde fuera parece una ventaja menor, casi trivial, pero revela algo mucho más profundo. Pequeñas variaciones genéticas pueden alterar por completo la forma en que otras especies interactúan con nosotros. Lo interesante es que esta mutación no se puede aprender ni replicar. No existen cremas ni hábitos que la imiten de forma permanente. Está escrita en el ADN. Además, esta misma variación genética está relacionada con otros rasgos poco comunes del cuerpo humano. No actúa de forma aislada. Es parte de un sistema más amplio que modifica la manera en que el cuerpo produce y libera ciertos compuestos. Este rasgo es más frecuente en poblaciones del este de Asia, pero sigue siendo raro a nivel global. Muchas personas que lo poseen nunca se dan cuenta de que su experiencia con los mosquitos es distinta a la del resto. Este caso demuestra cómo algo tan simple como una picadura puede revelar una diferencia genética profunda. El cuerpo humano no solo responde al entorno, también lo modifica. Para muchas personas, el olor corporal es una preocupación constante. Sin embargo, existe un grupo reducido que prácticamente no desarrolla olor, incluso después de sudar. La causa no es la higiene ni el estilo de vida, es genética. De nuevo, el gen ABCC11 juega un papel clave. Esta variación genética afecta al funcionamiento de las glándulas apocrinas, responsables de producir el sudor que las bacterias transforman en olor corporal. Cuando estas glándulas son menos activas, el sudor contiene menos compuestos que alimentan a las bacterias. El resultado es simple pero sorprendente. Menos bacterias, menos olor. Esta misma mutación está directamente relacionada con otro rasgo poco común, el cerumen seco o cera del oído de textura seca y escamosa, en lugar de húmeda y pegajosa. Ambas características están conectadas por el mismo mecanismo biológico. Aunque pueda parecer una ventaja social evidente, este rasgo también revela algo más profundo sobre cómo pequeñas variaciones genéticas afectan múltiples sistemas del cuerpo al mismo tiempo. Una sola mutación puede modificar el sudor, el olor, la química de la piel y hasta la composición de la cera del oído. Este rasgo es común en ciertas regiones del mundo, especialmente en Asia Oriental, pero sigue siendo poco frecuente a escala global. Muchas personas lo poseen sin ser conscientes de que su cuerpo funciona de manera diferente. Lo fascinante es que este tipo de diferencias no fueron diseñadas para beneficiar al ser humano moderno. Son el resultado de adaptaciones antiguas que permanecen en nuestro ADN. El cuerpo humano guarda rastros de su historia evolutiva en detalles tan cotidianos como el olor o la textura del cerumen. Y a veces, esas pequeñas diferencias cuentan historias mucho más grandes. Sentir dolor es una de las funciones más básicas del cuerpo humano. Protege, advierte, salva vidas. Sin embargo, existe una condición extremadamente rara en la que esta señal simplemente no existe. Se conoce como insensibilidad congénita al dolor. Las personas que nacen con esta condición pueden tocar superficies calientes, sufrir cortes profundos o fracturarse huesos sin experimentar dolor. A primera vista podría parecer una ventaja extraordinaria, pero en realidad es una de las condiciones más peligrosas que puede tener un ser humano. El dolor no está ahí para castigar, está para avisar. Sin él, el cuerpo no sabe cuándo detenerse. Muchos niños con esta condición se lesionan gravemente sin darse cuenta. Mordeduras en la lengua, quemaduras severas, infecciones no tratadas que avanzan sin síntomas claros. Además, estas personas suelen tener dificultades para regular la temperatura corporal. No sienten el sobrecalentamiento de la misma forma que otros. Esto aumenta el riesgo de golpes de calor y otros problemas graves. La esperanza de vida puede verse reducida si no existe una supervisión constante.
Cada día implica riesgos invisibles. Lo más inquietante es que no existe una cura. Los tratamientos se centran en la prevención, la educación y la vigilancia continua. Vivir sin dolor requiere estar siempre alerta. Este rasgo genético demuestra una verdad incómoda. No todas las habilidades especiales son un regalo. Algunas son advertencias biológicas. El dolor, por más desagradable que sea, es una de las razones por las que el cuerpo humano puede sobrevivir. Cuando desaparece, la vida se vuelve mucho más frágil. Para la mayoría de las personas, el olfato es un sentido secundario. Sirve para reconocer aromas agradables o advertir peligros evidentes, pero en algunos casos este sentido funciona a un nivel completamente distinto. La hiperosmia es una condición en la que el olfato es extremadamente sensible. Las personas que la presentan pueden percibir olores que otros no notan en absoluto, aromas lejanos, cambios mínimos en el ambiente, olores corporales imperceptibles para el resto. Este rasgo no siempre es una ventaja. En muchos casos se convierte en una carga constante. Olores comunes pueden resultar abrumadores, nauseabundos o incluso dolorosos. Espacios públicos, transporte o lugares cerrados pueden volverse difíciles de soportar. Desde el punto de vista biológico, esta sensibilidad extrema está relacionada con una mayor activación de las áreas cerebrales responsables del procesamiento olfativo. El cerebro no filtra la información con la misma intensidad. Todo llega, todo se amplifica. Algunas personas con hiperosmia pueden detectar enfermedades, cambios hormonales o incluso emociones a través del olor. Sin embargo, esta capacidad suele venir acompañada de ansiedad, fatiga mental y dificultad para concentrarse. Este rasgo puede aparecer de forma genética o estar asociado a cambios neurológicos y hormonales. No es algo que se pueda controlar voluntariamente. El cuerpo decide cuánto percibir. La hiperosmia demuestra que incluso los sentidos que consideramos menores pueden dominar la experiencia humana cuando se salen de la norma. Percibir más no siempre significa vivir mejor. A veces sentir demasiado es otra forma de vulnerabilidad. Entre todas las rarezas genéticas conocidas, existe una que permanece oculta incluso para la mayoría de los médicos. No se manifiesta en la apariencia, ni en el comportamiento, ni en las capacidades físicas. Está silenciosamente presente en la sangre. El tipo RH null, conocido como sangre dorada, es el grupo sanguíneo más raro del mundo. Menos de 100 personas han sido identificadas con esta característica en toda la historia moderna. Su sangre carece por completo de los antígenos RH, algo que no ocurre en ningún otro tipo sanguíneo. Esta condición puede parecer irrelevante hasta que surge una emergencia médica. Una persona con sangre RH null solo puede recibir transfusiones de otra persona con el mismo tipo, y encontrar un donante compatible puede ser prácticamente imposible. Al mismo tiempo, estas personas se convierten en donantes extraordinariamente valiosos. Su sangre puede salvar vidas en situaciones críticas, ya que es compatible con múltiples variantes raras del sistema RH. En algunos casos se han creado bancos especiales para conservar su sangre en caso de emergencia. Vivir con sangre RH null implica una responsabilidad constante. Una cirugía, un accidente o una complicación médica requieren una planificación extrema. El margen de error es mínimo. Este rasgo demuestra una vez más que lo raro no siempre es visible. Algunas de las diferencias genéticas más profundas se esconden en los sistemas más básicos del cuerpo. Cuando se observa el conjunto de estos rasgos, surge una conclusión clara. El ADN humano guarda variaciones que pueden parecer ventajas, pero que también implican riesgos reales. Ser genéticamente raro no significa ser superior, significa ser diferente. Y en muchos casos esa diferencia viene acompañada de un precio que pocos estarían dispuestos a pagar.